En el siguiente video vamos a desarrollar la resta de dos vectores. Los dos vectores se llaman R y S. R tiene 3 unidades y está orientado a lo largo del eje X positivo, y S tiene 4 unidades y está orientado a lo largo del eje Y positivo. Vamos a expresar la resta en términos de los vectores unitarios y obtener el vector resultante tanto en magnitud como en dirección. Utilizamos nuestro plano cartesiano, donde vamos a ubicar el vector R, que es de 3 unidades sobre el eje X positivo, es decir, no tiene componente en Y. R está sobre el eje X positivo. Componente en X de R es 3 y componente en Y de R es 0. Lo escribimos como R igual a 3i en términos de los vectores unitarios. El vector S dice que tiene 4 unidades y está a lo largo del eje Y positivo. Entonces, sobre el eje Y hemos dibujado el vector S, pero resulta que la operación R menos S la podemos escribir como la suma de R con el vector menos S. Entonces, realmente lo que nos interesa no es el vector S, sino el vector menos S. El vector menos S es un vector que tiene la misma magnitud, pero la dirección cambia 180 grados, es decir, que ahora aparece hacia el eje Y negativo. Y aquí le colocamos el nombre vector menos S. Y encontramos sus componentes. El vector menos S no tiene componente en X, pero su componente en Y ya no es 4, sino menos 4. Entonces escribimos por aparte sus componentes. Componente en X es 0, componente en Y es menos 4, y en términos de los vectores unitarios sería menos 4J. Ahora, sumar los vectores R y menos S es cambiar la posición. Ya no lo ubicamos en el origen, sino que lo ubicamos a continuación del vector R. Entonces queda R y a continuación el vector menos S. Y el vector resultante se traza uniendo el inicio de R con el final de S. A ese vector lo vamos a llamar el vector U. Y vamos a mirar cuáles son las componentes del vector U. En X sumamos las componentes de R y de menos S en X, que son 3 y 0. 3 y 0. Eso nos da que la componente en X del vector resultante es 3. Lo mismo en Y. Sumamos componentes del vector R y menos S, que son 0 y menos 4. De manera que la componente en Y es menos 4. Con estas dos podemos escribir el vector resultante en términos de pareja ordenada, 3 menos 4, o en términos de vectores unitarios, 3i menos 4j. Y vamos a calcular el mismo vector, pero en términos de coordenadas polares, magnitud y ángulo. La gráfica que tenemos, sabemos que la magnitud es la hipotenusa del triángulo rectángulo, y aplicamos teorema de Pitágoras para encontrar entonces el módulo. 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, que es 9, más 16, que es 25, y la raíz de 25 es 5. Es decir, que el módulo del vector resultante mide 5 unidades, este vector que está en rojo. Y el ángulo lo vamos a medir con respecto al eje X. Entonces, arco tangente del cateto opuesto al ángulo θ, que es componente en Y, que es menos 4, sobre cateto adyacente, que es 3. Y eso nos da menos 53.1. Dice negativo porque es un ángulo que va en sentido de las manecillas del reloj, es decir, por debajo del eje X, en ángulo de menos 53.1 grados. El vector resultante estaría descrito como magnitud 5 y ángulo de menos 53.1 grados.